grabando. Hay que grabar ahí, ¿no? Sí. Aquí está grabando, ¿no? Sí. Vale, entonces hay que estar... 2, 3. Venga, hazlo tú solo mejor. 1, 2, 3 y... No se ha visto ahí. ¿Eh? Toma uno. Hola amigos de la guitarra, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy traigo un invitado muy especial, mi compañero de banda y amigo Samuel Alfons, que nos acompañará a partir de hoy en algunos vídeos, en casi todos. Pues hoy traigo un vídeo un tanto diferente, nunca lo había hecho antes. Si lo quieres comentar tú, Samuel. Buenas chicos, ¿qué tal? Básicamente lo que vamos a hablar es cómo sacar lo máximo de tono posibles en un ampli clásico con una guitarra clásica. Y tenemos pues una Gibson Les Paul, lo más clásico del mundo. Mira la tapa, esa está espectacular. ¡Wow! Vamos en un concierto y tenemos que respaldar con guitarra rítmica o solo y de repente dice, uy, se me ha jodido la pedalera. ¿Qué hacemos? Exacto, la idea es esa, la idea es como... Me pasó hace poco que se me olvidó el cable de la pedalera y digo, bueno, a ver qué hago. La suerte de esta guitarra es que tiene volúmenes independientes y tonos independientes y podemos sacar muchísimos tonos diferentes. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo básicamente es buscar todos los tonos posibles con un amplificador y una guitarra sin pedales. Así que, ¿empezamos? Vale, perfecto, a mí me parece bien. Perfecto. Explícame un poco el sonido base que tú tienes en el ampli y sobre qué parte vamos a empezar. Muy sencillo, lo que yo voy a hacer ahora mismo es usar el amplificador saturado lo máximo que pueda. Y lo que tengo es ambos volúmenes, estoy usando mi JTM45, ambos volúmenes al 10, medio y agudo al 8, graves al 3 y presencia al 7. Entonces así es como suena. Este es el sonido de Full Color Panda, básicamente. Ya, os aconsejo de mirar el canal de YouTube de Full Color Panda, que tenemos unas cosas muy chulas. Vale, y de ahí, imagínate, pues, segundo tema, ya estamos con la rítmica rock tal, y estamos, no, en segundo tema no, pero en mediado del concierto, y ya toca la balada un poco del tema, cómo vamos a jugar para tener algo mieloso, algo... Vale, vamos a enfocarlo a lo mejor si te parece en vez de por género. Sí. O sea, si por ejemplo estamos en algo rollo más pop o lo que sea, que no necesitamos mucha ganancia, pero a veces en ocasiones necesitamos hacer un solo. Entonces necesitamos algo más clean y un solo a lo mejor con más cuerpo. Entonces lo que yo suelo hacer es el volumen de la pastilla del mástil, rollo 3. Suena, se podría decir que suena un clean, ¿vale? Y esta pastilla la podría tener a este volumen a 9 perfectamente, a lo mejor. Ahora llega el solo, ¿qué hacemos? Pues cambio la pastilla, la pongo en el puente, volumen lo voy a poner al 10. Esto me recuerda mucho a la canción de Led Zeppelin, Rumble On, ¿sabes cuál es? Sí, sí, sí. Pues eso, esa sería la técnica. Está todo ahí, está todo ahí. Sí, señor. Vale, aparte de lo que es ganancia, ¿con qué podemos jugar de más, tío? Pues con el tono de la guitarra, imagínate que estamos, yo que sé, quiero sacar un sonido más jazzero, ¿vale? Pues hacemos lo mismo, ponemos el volumen al 2 al 3, pastilla del mástil, bajamos el tono a lo mejor al 4 al 3 y... Incluso si bajamos el tono podemos subir más el volumen. A ver, desde ahí no nos podemos imaginar que la base del ampli, tío, vuelve como estaba antes al principio, de donde viene... Sí. Nos acabamos de ahorrar 10 kilos de pedales para llevar en un concierto, Sí, tío. claro, exacto. Y después, bueno, una ventaja que tiene esta guitarra, ya que tiene volúmenes independientes, es que puedes combinar las dos pastillas y sacar muchísimos tonos. Cuando la colocas en medio, puedes tener, por ejemplo, este volumen al 8, por ejemplo, y este lo puedes controlar ya desde el 0 y te va a ir dando diferentes tonos. Ambos tonos al 10. Vale.
Esto es con el volumen del mástil al 2 y al 2, al 2 y este al 8 y medio, ¿vale? ¿Ves que el sonido... Vale, ahora pásame al puente con eso. Tú tienes la ganancia más alta en el puente, ¿verdad? Sí. Vale, está combinando el tono suave en la pastilla y del mástil Sí. y... Esta pastilla tiene menos volumen, está ahora mismo al 2 y esta está al 8 y medio. Sería como un clean un pelín más empujado. Sí, más brillante, exacto. Vale. Ahora mismo está filtrando esta pastilla, está como frenando el sonido. Cuando yo vaya a pasar a la pastilla del puente, va a ver que hay un punch, mira. Eso sería básicamente darle al overdrive. Claro, eso sería como un boost, sí. Sí, en mi caso es lo que haría yo dándole al tube screamer que yo siempre uso cuando Claro. quiero darle un poco más de ganancia a lo que es la guitarra. ¿Qué pasaría en este caso? Que aquí sí que tendríamos que, si llega un solo, sí que tendríamos que subir... ¿Ves que el tramo final del potenciómetro... Abre más. Sí, exacto. O sea, aquí al 8 y medio, pues... Lo pongo en medio ahora con el 10. A ver. Ahora tenemos al 10 y al 2. Mira el sonido, ¿no? Sí, Ahora- mucho más oscuro. Mucho más oscuro. O sea... Y podemos subir gradualmente esta pastilla. Por ejemplo, ahora al 4. Ahora tenemos un crunch muy guay como para... ¿Ese tema qué era, tío? One Day. Grande, yo soy de los Fanta chicos. Mira, Estamos haciendo hoy spam del grupo a tope. Y ahora, ¿cómo suena? Pastilla del mástil sonaría... Sonaría clean y esta sonaría más crunch. Y combinarlas entre sí. Incluso podemos hacer, yo lo hago mucho, por ejemplo, esta subirla al 9, 9 y medio y esta bajarla al 1. Vale. Y ahora mira. Lo que está pasando ahora mismo es que está mandando mucha señal y esta está filtrando, está cortando un poco y tiene un sonido clean, pero... Lo que nos permite es tener tres sonidos diferentes. Este que sería muy flojito. Podemos tener una canción, ¿sabes? Puente, estribillo... Estrofa, ¿no? A lo mejor, pues estamos aquí. Si llega un puente... Y notaréis también que dentro de esas tres posiciones tampoco hay un disparate de volumen distinto. O sea que Sí, está no te muy va... compensado. Exactamente, que en el mismo tema puedes jugar con eso sin salirte demasiado de lo que es el tema de la canción. Exacto, O sea que- exacto. Sí, es que creo que hay demasiada fiebre con los pedales, que está genial. Yo soy un gran amante de los pedales. No me digas. también. Pero siempre tenemos que buscar el sonido desde el amplificador y que los pedales sean algo que nos aporte. ¿Sabes? No buscar el sonido con los pedales, sino el sonido lo buscamos con el amplificador y los pedales lo usamos como un poco más de ¿cómo lo usas tú? Como capas, ¿no? Diferentes. Sí, sería en plan maquillaje, tío. Sí, El maquillaje, o sea sí. que... Como filtro, como... Sí, el filtro del Instagram, el filtro de Exacto. YouTube, suscribirte al canal. Sí, eso. No, el tema es eso, es que los pedales, tío, es verdad que yo, y más que tú creo, porque como a mí no me gusta, como soy el cantante de la banda, no me gusta estar con miles de pedales y pensar en demasiado en efectos y tal. Yo tengo un sonido muy, muy básico, es decir, que mi sonido es ampli, un overdrive y un wah por alguna chorrada un poco más Sí. extraña.
pero no tengo más porque no tengo que pensar en eso. Entonces, claro, yo lo que hago, pues claro, bajar volumen, cambiar de tono y jugar con eso, porque es que no, Claro. Sí, no hace falta más. Hay que explorar la guitarra. Básicamente este vídeo se basa muy en Gibson y un amplificador saturado. Es que eso funciona para todas las guitarras. Exacto, Es que el concepto es porque ahora estamos con un concepto de la guitarra clásica que va con este ampli clásico Marshall Gibson de toda la vida, pero que sea Fender, Duesenberg, lo que quieras, que al final es electrónica, o sea que frecuencia, apertura de sonido, tono. Exacto. Otra cosa que me gusta mucho es jugar con el tono, por ejemplo, si ya sabéis, el famoso Woman Tone de Clapton, con la posición central, ambos volúmenes al 10, tono al 10 y este tono al 0. Y cuando abre la pastilla, y ahí acabamos de añadir un pedal a la pedalera que no hemos olvidado, porque cada vez que le da una pegada en una cuerda, en este Woman Tone, un poco de wah, algo, sí. ¿sabes? Y bueno, podemos hacerlo también al revés, podemos filtrar el sonido o que haga de barrera la pastilla del puente y esta que sea la que mande. Vamos a tener un sonido más, obviamente, ¿cómo sería? Más grave. Sí, obvio. Claro. Entonces, aquí sería... Pero es muy dulce para acompañar, ¿sabes? Ahora mismo, esta está al 2 y esta está al 8. ¿Cómo sería al revés? Esta al 8 y esta al 2. Parece que tiene un poco más de brillo, pero... Porque hay gente que le encanta pues hacerlo solo, en vez de con la pastilla del puente, hacerla con la pastilla del mástil, pues lo haríamos al revés. Fíjate esta cómo está, ¿eh? Y básicamente eso sería, ¿eh? ¿Tú conseguirías con la base de sonido que tienes aquí en un clean darle un rollo más acústico? O sea, jugando con el tono, un sonido más de... Yo tengo una configuración que sería pastilla del puente al 2, esta la podría poner al 8 perfectamente y ahora voy a cortar el tono de esta, la voy a cortar. Ahora tengo aquí el tono de esta pastilla, lo tengo al 3, este volumen al 8, este volumen al 2 y este al 10. Entonces, este es un sonido que tengo, si quiero... Para acompañar. Sí. Yo lo veo perfecto para acompañar, ¿sabes? Tenemos sonido clean, tenemos sonido crunch y tenemos un lead para hacer solo. Un lead. Un lead, bueno, yo soy Spanglish. Así que casi con eso tenemos cubierto bastante sonido. Ya si quiero un sonido más concreto como metal o no sé, o más jazzero, ya sí que... Pero bueno, con ese rango de sonido... Sí, pero va a depender también de la base de tu ampli. O sea, obviamente Exacto. que con la base de tu ampli, si tú estás tocando metal, ya es más complicado que lo Sí. hagas con eso. Sí, o si tienes un... Claro, esto está pensado, este vídeo, Más para... generalista. Sí, para un amplificador que sature, porque si es cierto que tenemos un Blackface que sí satura, pero satura en volumen muy alto, o le tienes que poner un master volume o un atenuador, sí que cuesta trabajo, porque ya estamos trabajando con un sonido clean, pero eso podríamos hacerlo en otro vídeo de cómo trabajar un sonido clean con pedales. Vale. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos visto los 3 sonidos que podemos sacar, que bueno, son varios crunch, jugando con la pastilla central, Varios clean, clean. exacto, y pues con alta ganancia, que siempre es con ambas pastillas al 10.
El próximo vídeo, si no te lo quieres perder, suscríbete al canal. Hablaremos de qué será el próximo vídeo, dilo tú. Pues yo voy a traer una guitarra mía, que es una Tokai. Vamos a comparar la diferencia entre una Gibson de alto standing comparativas con una Tokai japonesa. Y vale, por la fracción del precio vamos a ver si tanta diferencia hay, o sea, ¿dónde está el dinero? Vamos a ver si hay tanta diferencia entre una Gibson Custom 60 aniversario y una Tokai japonesa. Sí. Así que suscríbete, nos vemos la próxima, muchas gracias y... Gracias a todos. Chao, Soy hasta Samuel, luego. es Alex. Chao. ¡Venga!